la séptima negación de Pedro, porque conocemos tres que son muy famosas, que son en el momento de la pasión, que no es Sí. un momento de cobardía de Pedro, todo lo contrario. Todos los apóstoles, herido el pastor, huyen los apóstoles, los únicos que se van detrás de Jesús son San Juan, el discípulo amado, y San Pedro, y llegan cerca del juicio y logran introducirse en la casa del sumo sacerdote donde se estaba juzgando a Jesucristo. Bendecida vida, mis queridos amigos en el Señor, aquí por supuesto nuevamente con todos ustedes, haciendo grandes esfuerzos para sacar este tiempo y aprovecharlo para poder continuar nuestra misión a través de nuestro canal Reporte Católico, Evangelizando para ti. Y ahora estamos en este momento eh, en línea, podemos decir, dos youtubers, que es por supuesto nuestro amigo Vincenzo Rutiliano y este simple y humilde servidor, Jesús Salvador Lares, que con mucho cariño hemos estado produciendo constantemente para el canal Reporte Católico, con, ustedes dirán, a veces con algunas deficiencias, pero realizado, por supuesto, con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. Saludos, Enzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la invitación, Padre Lares. Bueno, aquí desde la ciudad de Miami, con mucho cariño, con mucha esperanza de que usted que está en esta conexión a través de Reporte Católico pueda llenarse de la gracia de Dios, pueda llenarse de júbilo, de esperanza, de alegría y agradecido con usted, Padre, a la vez felicitándolo por la gran cantidad de suscriptores que están llegando a Reporte Católico. Sí, de hecho, ya gracias a Dios ya estamos llegando a los 200.000 suscriptores. Yo agradezco infinitamente a todas las personas que por supuesto nos están siguiendo, que déjenme decirles que constantemente, diariamente, estoy teniendo en cuenta las plegarias, las oraciones de ustedes, las personas que están enfermas, las personas que están pasando por dificultades en su vida. Estamos completamente al servicio de cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar eso entonces con el tema que tenemos pendiente, que tenemos planteados, que es sobre Pedro, sobre las negaciones de Pedro. ¿Quién era Pedro? Recordemos nosotros. ¿Quién era Pedro? Hermano de Andrés, Simeón, es el nombre que él tiene, pues un pescador. Ellos, primero el hermano conoce a Jesucristo y él es quien lo lleva a San Pedro y le dice, ven que he conocido al Mesías, he conocido al Señor, ven para que sigamos al Señor. Y él, animado pues por el testimonio, las palabras de su hermano, va y conoce a Jesús, pero Jesús le da la primacía a Pedro, inmediatamente le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como muchas veces también nos pasa a nosotros, llevamos a alguien a la vida de fe y nos supera espiritualmente rápidamente y alcanza pues unos niveles pues elevados en el Sí. seguimiento, en la intimidad con Jesús. Yo recuerdo, teniendo en cuenta lo que tú me estás indicando, cuando yo inicié en el mundo de la iglesia, por supuesto, de una manera bastante activa, fue un muchacho que me llevó de allá, de donde yo vivo, que me llevó pues a un sacerdote, a la parroquia, a la capilla, este, y él lo que quería era que yo tocara un instrumento de percusión porque no había persona que tocara ese instrumento de percusión para lo que nosotros llamamos en Venezuela los aguinaldos, que es en sí los villancicos, pero se le anexa instrumentos propios, como es el tambor, las maracas, el cuatro, la charraca, y esto es lo que nosotros denominamos en Venezuela No lo puede dejar por fuera el furruco, porque yo allí el en la furruco, Espíritu Santo yo era el furruquero. el furruco exactamente. Entonces, bueno, yo fui a tocar, por supuesto, el tambor, bueno, más o menos me defendí en la cosa, pues bueno, está bien.
Y lo interesante es que con el tiempo el muchacho, por supuesto, él siguió un poco más, daba catequesis y demás, pero después el muchacho, fue invitado al seminario y él no quiso esa vida. Y yo, sin embargo, bueno, continué en el seminario, me quedé en el seminario, me gradué de bachillerato, me quedé en el seminario haciendo, vida y por supuesto después me ordené de diácono y de sacerdote. Entonces, fijemos nosotros cómo la misma situación que pasó con Pedro, pues también me pasó a mí. Yo me quedé en la iglesia y el otro muchacho no continuó me refiero en la vida más centrado en el mundo de la iglesia. Entonces, así es la vida. A lo mejor cada quien tiene su experiencia, cada quien tiene su vocación. La vocación de Pedro es una vocación muy hermosa. Recordemos que la realidad de Pedro, bueno, era un simple pescador y como el Señor hizo obras grandes y maravillosas en Pedro hizo. Así es. Pero así como el Señor hizo obras maravillosas, pues también el Señor tuvo que llenarse de mucha paciencia y misericordia para con Pedro, porque lo Sí, conocemos a Pedro por su ímpetu, por su gran alegría, por su gran fe y convicción, sí, pero lo vemos también en muchas oportunidades, pues equivocándose y bueno, por eso este título, la séptima negación de Pedro, porque conocemos tres que son muy famosas, que son en el momento de la pasión, que no es sí, un momento de cobardía de Pedro, todo lo contrario. Todos los apóstoles, herido el pastor, huyen los apóstoles. Los únicos que se van detrás de Jesús son San Juan, el discípulo amado, y San Pedro, y llegan cerca del juicio y logran introducirse en la casa del sumo sacerdote donde se estaba juzgando a Jesucristo. Mientras todos los demás huyeron, San Marco huyó, todos huyeron, San Pedro y San Juan fueron los más valientes, pero allí pues cuando las personas que estaban en esa fogata, cuando las personas que estaban allí, las criadas, no era gente importante, no fue tampoco ningún guardia armado que lo entrevistó, que lo preguntó, mujeres sencillas, pero él tuvo temor, tuvo miedo, y bueno, eso lo conocemos y es un pasaje muy famoso que ya Jesús le había profetizado. Antes que el gallo cante una vez, Pedro, me habrás negado tres veces. así es. Una realidad, por supuesto, que vemos que Pedro, después de que cantó el gallo, pues se entristeció. Se entristeció Pedro porque eh, recordaba en ese momento, o recordó, mejor dicho, lo que le había dicho nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo bonito es eso, que Pedro reconoce que había negado a Jesús y al mismo tiempo tampoco podemos condenarlo porque bastante cercano llegó a donde estaba Jesús. O sea, lo dejó solo en los momentos de la pasión fuerte de Jesús, pero estuvo bastante cercano y buscó la manera de saber de Jesús, de estar bastante cerca de Jesús. Enzo. Y así es. Entonces, vemos ese rostro de San Pedro, bastante humano en el Evangelio, y es Sí, importante hoy, en este año 2020 y en los años que se están viviendo, que se han vivido reciente y que se vienen, pues ver sí, también esa imagen de Pedro, que como a diferencia de los apóstoles fue el más arrojado, el más, digamos nosotros, atrevido, el más osado, porque vemos, por ejemplo, cuando Jesús camina sobre las aguas, todos se asustan. Los 12 apóstoles, todos se asustan y piensan que viene un fantasma flotando por arriba de ese mar de Galilea que ellos conocían bien sí, porque eran pescadores. Y San Pedro, sin embargo, él arrojado, osadamente, pues le dice al Señor, si eres tú, Señor, mándame a caminar porque tú eres Dios, eres todopoderoso. Si eres Dios, mándame que yo camine hacia ti. Y Jesús le da la orden, véngase Pedro. Pero Pedro comenzó a caminar mirando a Jesús, pero un instante mirando la bravura del mar, de la tormenta que había,
tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y vemos pues detrás pues de esa imagen de Pedro como patriarca de la iglesia, como la piedra que Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el primer pontífice, vemos esa parte de la debilidad, pero él tiene una característica en la debilidad, que comienza a hundirse, pero que él no se deja hundir. Él lanza su mano hacia arriba y le clama al Señor y le dice, Maestro, sálvame que me ahogo. Entonces es muy importante porque muchas veces nosotros pues como católicos queremos exigir pues del sacerdote, del ministro, del obispo, del papa, oye, que sean casi unos dioses, o sea, que sean unas personas impecables, que floten sobre las nubes, o no solamente que caminen sobre las aguas, sino que a veces los católicos queremos que nuestros sacerdotes y obispos sean personas sobrenaturales, y no es así. Lo vemos en Pedro, nuestro primer papa, clamando al Señor, Señor, me hundo. Y Jesús, pues en su compasión, en su misericordia, lo agarra y lo alza de las aguas para que Pedro no se hunda, para que Pedro no naufrague. Está el brazo poderoso de Jesús. Él sí es impecable, él sí es inmaculado, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Entonces él, en su potencia divina, pues rescata la humildad, la sencillez de Pedro, y es un poco pues el sentido de ver estas negaciones, porque como usted estaba diciendo, padre, no estamos para jugar a San Pedro. Pedro lo negó 7 veces y nosotros perdimos la cuenta de todas las veces que lo hemos negado. Como aquella canción que dice Pedro, Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Por eso ahí vemos esa parte de San Sí, Pedro, porque fíjese que Judas Iscariote vende a Jesús, lo sí. traiciona y lo abandona, pero Ujú. él no se arrepintió, él no clamó, él no oró, y él se perdió pues perpetuamente. Él murió, ya Jesús también le había profetizado, ay de aquel, más le valdría no haber nacido que entrega al Hijo del Hombre. Así. No confió que Dios pudiera perdonarlo. Sabemos que la misericordia infinita del Señor demanda de nosotros pues el arrepentimiento, la conversión, la confesión de nuestras culpas, porque muchas veces también se quiere dar una doctrina pues falsa de una misericordia ilimitada de Jesús, como que Jesús va a perdonar a todos sin que se hayan convertido y arrepentido. Y dice San Luis María Griñó de Montfort que pretender que Dios salve a las personas sin conversión y sin arrepentimiento es una pretensión diabólica. No lo digo yo, que soy un pobre pecador, pero lo dice Montfort. Y precisamente por eso queremos ver estas negaciones de Pedro. ¿Cuáles son estas negaciones? Fíjense, una muy importante la vemos, ya llevamos 4, las tres pues que Llevamos 4 y no nos hemos dado cuenta. ah, Llevamos 4 y la gente no se ha dado cuenta. sí, sí, las tres que son muy famosas, y esta pues pero hay una originaria. Fíjense que muchas veces nosotros decimos, bueno, ahora que estoy haciendo la catequesis para la confirmación, pues Sí, ahora cuando esté confirmado ya no voy a pecar más, ahora sí voy a ser el buen católico. Pero vemos en nuestra realidad pues que recibimos la gracia en nuestras vidas, sea del bautismo, de la primera comunión, o hacemos un curso. No, no, yo ahora que sí sé de teología, ahora sí no, 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 cuando me ordenen de diácono permanente se me acaban los pecados, que es un ujú, pensamiento equivocado, y que el cual dice Don Bosco, no, esa concupiscencia de la carne se acaba 4 horas después. Y el seminarista que estaba esperando la ordenación dice, pero después de la ordenación, después de mi primera misa, no, no, después de muerto, le dice Don Bosco. después de muerto, Entonces, sí. entonces, fíjense, San Pedro en el momento de su ordenación episcopal, llamémoslo de esa forma, pontificia, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ujú. Inmediatamente la primera negación de Pedro, cuando Pedro al ratico, no había pasado media hora de recibir aquella gran misión y poder, porque Jesús sí nos da una misión, nos da pues la gracia necesaria Totalmente. para cumplirlo. Sí. El vestido de ese poder, de ese
primer pontificado en la iglesia, comienza a escuchar a Jesucristo decir: iré a Jerusalén y el Hijo del Hombre en Jerusalén será entregado de sus enemigos y será crucificado, pero resucitará al tercer día. Y ahí viene la primera negación de Pedro. Pedro, inmediatamente de ser ordenado papa, le dice a Jesús: no, mi hijo, no quiera Dios que ocurra eso, vamos por otro lado. Es decir, la búsqueda de soluciones humanas. Sí, Y entonces él trata de convencer a Jesús pues que evite esa cruz, y sabemos que sin cruz no hay gloria, y era necesario que el Hijo del Hombre diera la vida por nosotros, porque si no, nuestros sacrificios humanos, pecadores que somos, no son suficientes para alcanzar una salvación. Solamente Cristo, el Dios con nosotros, el Dios eterno, puede pagar esa deuda eterna que teníamos con la divina justicia. Y es por eso, la licuadora, y es por eso que precisamente Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, piensas como sí, hombre y no piensas como piensa Dios. Y eso pues también ocurre también en nuestra iglesia, pues muchas veces el sacerdote, el obispo, el papa, pues que pretende soluciones humanas porque quiere salvaguardar sus ovejas, pues no desde el punto de vista de Dios, porque también lo dice el Antiguo Testamento, la sabiduría de Dios dicta mucho de nuestros pensamientos, bajitos son nuestros pensamientos y tan separados como está el cielo, las galaxias, el cosmos de la tierra, así de distante está nuestro pensamiento en comparación con el pensamiento bondadoso y todopoderoso y todo sabiduría de Dios. Entonces, esto nos tiene que ayudar a nosotros, reflexionar en estos pasajes, nos tiene que ayudar a nosotros, pues, a amar a nuestra iglesia, a comprender también a los sacerdotes, a comprender a todas las personas que Dios nos envía diariamente para misionar. En estas días alguien me decía: no, pues el que hable mal, el que diga algo malo que haya hecho un papa, pues no es católico. Bueno, yo le voy a decir algo, pues entonces, ¿y cómo queda San Marcos? San Marcos quiso muchísimo a San Pedro. De hecho, San Marcos siempre lo acompañó, fue su secretario, fue su mano derecha, y él, a nosotros al leer el Evangelio de San Marcos, no se ahorra de contar pues aquellas metidas de pata que tuvo San Pedro. ¿Por qué? Porque también era necesario para nosotros no crearnos una expectativa tan grande, porque si no nos íbamos a desanimar. Si Jesús hubiese escogido a aquellos que aparentaban ser tan santos y tan puritanos como los fariseos, sí. entonces ninguno de nosotros nos fuéramos a atrever a seguir a Jesús y servirlo. Pero como vemos que eligió gente sencilla, gente humilde, gente que caía, pero Jesús estaba allí para levantarlo, entonces así todos nosotros podemos también pues sentirnos con esa ánimo, con esa esperanza de que también podemos servir al pueblo de Dios, podemos servir a Jesucristo, a su reino, a pesar de nuestros pecados, nuestras limitaciones, de nuestras caídas, pero siempre y cuando seguir ese modelo de San Pedro, clamar al Señor para no hundirnos, clamar y pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de nuestros errores, no tampoco que nos vamos a sentir orgullosos: ah, no, si San Pedro pegó, yo peco más, y orgulloso y soberbio de que soy pecador. No, no, llorar nuestros pecados, arrepentirnos, buscar la conversión, pero siempre imitando esa humildad, esa sencillez de San Pedro. Ah, dígame, padre. Lo, Adelante, in- padre Lares, desde Roma. lo interesante de toda esta realidad es que a pesar de que Pedro cometió sus grandes errores, Jesucristo no, no le quitó las llaves que le había entregado. Así es, no No lo le quitó desechó. las llaves en ningún momento, sino que le dio las llaves y le pidió que cumpliera su misión aquí en esta realidad, aquí en la tierra. Así Total es. que a pesar de ver Jesucristo los errores de Pedro, eh, Jesucristo eh, antes Mantuvo el entorno. de mirar los pecados, veía el corazón valioso de Pedro. Pedro estaba lleno de un gran amor por nuestro Señor Jesucristo y por eso permaneció firme en esa entrega a Jesús
que fue capaz hasta entregar su vida, que como lo dice la tradición, entregó su vida en crucifixión boca abajo o cabeza hacia abajo. Bueno, entonces, padre, ya llevamos, vamos a ir, para aquellos que se estén incorporando tarde a esta transmisión, vamos a ir Sí, recordando las que hemos mencionado. Bueno, aquellas tres que vemos en la pasión, ¿verdad? Son las centrales, aquellas tres negaciones de Pedro. No vamos a entrar en detalles con ellas, porque ya sabemos que eso se predica muchísimo sobre el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Entonces, hemos contemplado en la recién elección de Pedro como Papa, sí. eh, lo quiso que evitarle la cruz y el sufrimiento a Jesucristo, invitándolo a renunciar a su misión redentora. Y Jesús Ujú. lo reprende con esa palabra fuerte: aléjate de mí, Satanás. Y bueno, y así también pues Dios tiene que seguir echando fuera a Satanás pues de sus servidores, de sus elegidos, de sus escogidos, para que la cosa se vaya acomodando en nuestras vidas como se acomodó en la vida de Pedro. Hablamos también pues de esa ocasión, Jesús caminando sobre las aguas, Pedro en un primer momento caminando junto con él, pero hundiéndose pues porque dudó, porque en vez de mirar, seguir mirando el amor y el poder de Jesús, quiso mirar los problemas, los mares. Entonces, eso también nos enseña a mirar y no quitar nuestra mirada en ese Dios de amor y de misericordia que Jesucristo nos reveló, el Padre misericordioso, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, con esa tenemos 5. Las otras 2 se parecen mucho, pero ocurren en momentos diferentes. Ujú. Eh, Vamos a hablar, pues, de esta sexta, que nos narra también los evangelios y que no nos damos cuenta cuando nos narran. Porque fíjense, cuando Jesús llamó a los pescadores, dice ahí en el evangelio, y ellos dejando las redes, dejando las barcas, dejando a sus padres, dejándolo todo, siguieron a Jesucristo. Y hay una prueba de eso. Esa prueba está en el pasaje del joven rico. El joven Ujú. rico y no quiso seguir a Jesús, y San Pedro con su ímpetu le dice: pero Señor, y nosotros que hemos dejado todo, no tenemos trabajo, no tenemos ingresos, hemos dejado todo por esta evangelización, por esta aventura, por esta misión. Pero fíjense, en una de esas misiones que Jesús envió a los 72, envió a los 12, cuando Jesús vuelve, ¿dónde consigue a San Pedro? En la barca pescando, porque Así es. no confiamos muchas veces en la divina misericordia, en la divina providencia, y estamos pendientes que tenemos que mantener el estómago lleno, que tenemos que mantener la familia, etcétera. San Pedro se fue a pescar para arreglar. No, y Jesús lo juzgó, lo condenó. No, él fue y precisamente se montó en la barca de Pedro. Y eso es lo que se resalta en la iglesia cuando toca ese evangelio. Siempre se dice: bueno, Jesús habla desde la barca de Pedro, Jesús no Sí, habla desde la otra iglesia. Sí, pero San Pedro, vagabundo, ¿qué haces tú pescando si no habías dicho que habías dejado ya todo? así Pero es. entonces, pero esto nos va a llevar ya a la séptima negación de San Pedro, porque pudiéramos decir, bueno, pero los apóstoles, pues, como Jesús tuvo herido el pastor, huyeron las ovejas, pero no, ya después resucitaron, no pecaron más. No me Ujú. va a decir San Pedro, vas a seguir San Pedro con la... Sí, siguió. Siguió, ¿cómo lo sabemos? Bueno, vemos ese pasaje en el capítulo 21 de San Juan, la Ujú. sexta negación de San Pedro. Jesús ya se les había aparecido resucitado en el cenáculo alto. Ellos habían vuelto pues ya nuevamente pues a ese lago donde Jesús había realizado tantos milagros, tantos prodigios. Y San Pedro se llevó a los apóstoles a pescar también. Pero San Pedro, ¿qué hacen pescando? Le hubiese dicho Jesús: si yo les dije que no serían pescadores de peces, serían pescadores de hombres, no de peces. Y ahí estaba San Pedro ahora llevándolos a todos a repetir una de sus negaciones. Todos pescando, todos buscando la provisión en esta tierra, los dones de esta tierra. Sabemos que el trabajo es bueno, es necesario, pero Jesús pues a ellos los llamó como llamó Aún al Padre, como llamó a nuestros obispos, como llamó a cada uno pues de sus ministros pues a renunciar a todo y seguirlo. Pero ellos sí. estaban nuevamente pescando
Y Jesús, cuando estaba en la orilla preparándole unos pescados, una vez más, lleno de compasión y de misericordia con San Pedro, que ya lo había visto morir en la cruz, lo había visto perdonarlo cuando le dijo resucitado, mi paz os dejo, pero San Pedro todavía a lo mejor hasta dudaba de que Jesús lo perdonara así tan fácilmente, y por eso Jesús le dice, mi paz les dejo, 2 veces, mi paz les doy. Entonces, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. No solamente Jesús lo perdonó, los perdonó a todos ellos, sino que ahora les da el poder, la facultad, nunca sin precedente que el hombre lo tuviese, para perdonar los pecados. Así es. Y San Pedro, cuando ve a Jesús allí resucitado, que están todos ellos pescando, él estaba desnudo, dice el Evangelio de San Juan. Sabemos que el Evangelio de San Juan pues es un evangelio muy teológico, que siempre no hay una palabra que San Juan hable que no lleve una referencia con todo el resto de la revelación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Uh-huh. Y en el Génesis precisamente vimos que en el momento pues de la tentación de la serpiente, Adán y Eva caen en esa tentación, pues Eva, escuchando la voz de la serpiente, come la manzana, y después Adán también, y después viene la evasión, o sea, echarle la culpa a Eva, que ese es otro pecado que también nosotros repetimos mucho. Uh-huh. Y allí se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, San Pedro, esa desnudez de Pedro que se lanza en el mar, es precisamente reflejo que Pedro una vez más sucumbe. El mar también, pues en la Biblia, pues representa muchas veces pues esa bestia que viene del mar, que es el pecado, los pecados capitales, la lujuria, etcétera. Sí. Pedro nuevamente tiene que revestirse, tienen que salir al encuentro de Jesús, y tiene un encuentro íntimo entre el maestro y el primero, la piedra de su iglesia, el primer pontífice, porque los otros se quedan en la barca y Pedro viene a dar la cara una vez más, y Jesús, pues 3 veces fueron esas negaciones famosas, 3 veces le pregunta, ¿pero tú me amas más que estos? Y él le dice, sí, maestro, tú sabes que te amo. Y entonces viene por segunda vez el Señor, y por tercera vez, ya la tercera vez Pedro se entristeció, se echó a llorar a los pies del maestro, y el maestro le dice, apacientas mis corderos. A pesar de las negaciones de Pedro, estas 7 negaciones, incluso ya a Jesús resucitado, vemos que en medio de la fragilidad de Pedro, Jesús mantiene su elección sobre él y le dice, apacienta mis ovejas, que él lo restablece, pues restableciéndolo así en su misión, en su primacía con sus hermanos, los apóstoles. Y entonces es importante y es vital para nosotros vernos en ese espejo de San Pedro, para no juzgar, para no criticar, para no desanimarnos, para no decir, no, pero mire, pero fíjese que hasta ahora todos los papas habían sido impecables, y ahora que se acabó el mundo, apaguemos la luz, vámonos, o sea, pues se perdió todo. No, ahí está Pedro, humano, clamando misericordia, recibiendo perdón, una, otra. Y fíjense, el que le preguntó a Jesús, Pedro en un momento no estaba muy preocupado por sus errores. Lo que preguntó, lo único que le pregunta a Jesús en el Evangelio es, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pero ¿qué le iba a perdonar si el hermano fue el que te llevó para Jesús? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este hermano caprichoso, malhumorado, para el carácter, qué sé yo? 7 veces, porque ya más de 7 ya no lo perdonó más. Sí. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Y por qué le da a Jesús esta respuesta? Porque es que las negaciones de Pedro no quedaron hasta ahí. Siguió cometiendo errores. Lo vemos San Pablo corrigiéndolo con el trato con aquellas personas que no provenían del pueblo de Israel. Así es. Lo vemos también en una película muy famosa que se llama ¿Qué hubo, vale? No. ¿Cómo se llama la película, padre? Quo vadis, ¿a dónde vas? Quo vadis, claro que sí. Entonces, ¿Tú ¿qué la has significa, visto? ¿qué significa quo vadis? ¿Para dónde vas, Pedro? Cuando Roma fue incendiada, cuando Roma culpa
el imperio, pues culpa a los cristianos y buscaban a Pedro para llevarlos presos, para castigarlos. Así como ocurre que en todos los regímenes ellos cometen las peores cosas, pero ellos culpan a otros de sus errores. Eso es historia repetitiva de nuestra humanidad. Y Pedro va huyendo para su tierra, va a devolverse a Tierra Santa y dice, mi hijo, yo huyo antes que me vayan a matar. Eso también. Pero allá en Roma hay un huerto parecido a aquel mismo huerto de los Olivos, donde San Pedro se quedaba dormido con San Juan y Jesús se le aparece y se enfrentan así los dos. Jesús le dice, ¿qué hubo, vale? ¿Para dónde vas? Y, y San Pedro le hace esa misma pregunta, ¿y tú para dónde vas? Yo voy a tener que volver a dar mi vida por ti porque huyes otra vez. Entonces tendré que ir otra vez yo, otra vez a pasar todo porque no han aprendido nada. Y San Pedro vuelve a pedir misericordia del Señor. Sí. Y va y asume pues su misión, su compromiso. Y pues efectivamente pues cae capturado por el Imperio Romano, crucificado. Él se sintió indigno por todas sus negaciones, por todas sus condiciones. Él se sintió indigno por todas sus negaciones, por todos sus errores y pidió así como una última chance, pidió como a sus verdugos que por favor no lo crucificaran como a su maestro, sino que entonces ellos lo crucificaron de cabeza. Es la cruz de la humildad que conocemos. Muchas veces cuando la gente ve una cruz invertida, pues le dan un significado guiado por lo que dicen otras cosas, otras fábulas y cosas. Pero no, la cruz invertida es la cruz de la humildad, la cruz de San Pedro, que no aceptó morir como Jesús, porque era pecador, como lo somos cada uno de nosotros, pero Dios de ese pecador hizo un gran santo, una piedra, y han pasado 2000 años, y esa piedra está inconmovible. Allá está el Padre cerca de esos cuerpos de San Pedro, uno de los más grandes santos de nuestra iglesia, de nuestra fe, un modelo de virtud, de humildad. Este video no es para juzgarlo, para criticarlo, sino que para que veamos que la palabra de Dios nos da para hablar también pues de nuestras situaciones, de nuestras miserias, y que Jesús lo dijo en el Evangelio, que su reino tendría trigo y cizaña, porque un enemigo había sembrado la cizaña y era el maligno en el corazón del hombre, y tenemos que aceptar que en nosotros hay muchas cosas que mejorar, que somos débiles, que somos pecadores, que tendemos a caer, pero no por eso desanimarnos, sino amar y seguir la verdad. Gracias, Padre Lares, por esta invitación. Espero que no me haya extendido demasiado, pero bueno, le agradezco y le felicito por esa gran misión que tiene con este canal, Reporte Católico, evangelizando para ti y para todos los ustedes. Les pido, como digo siempre, oren por nosotros, que nosotros seguiremos orando por ustedes. Así es. Bueno, mis queridos amigos, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja a todos. Gracias, Enzo, por este momento de reflexión que nos ayuda a recordar al primer papa de la iglesia. El primer papa de la iglesia. Tengamos en cuenta, mis queridos amigos en el Señor, que la iglesia tiene su jerarquía y el primero que está podemos decir, en la cabeza de la iglesia, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo, pero Jesucristo deja al Papa, deja a los obispos, deja a los presbíteros, a los sacerdotes, a los diáconos, para que guiemos la iglesia con esa triple misión que tiene los sacerdotes, los obispos, los diáconos, que es enseñar, santificar y regir o gobernar. Recordemos que el gobierno en sí de la iglesia consiste en lograr mantener la comunión de la iglesia y, por supuesto, ofrecer normas que nos ayuden a todos nosotros a crecer en el amor, en el bien, en la santidad. Para esto es el gobierno de la iglesia. Entonces, bueno, vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que dirija nuestras vidas
con esa fuerte efusión del Espíritu Santo, que Él nos envíe el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en armonía, en paz, en tranquilidad, en felicidad. Bendícenos, Señor, danos tu gracia, danos tu fortaleza, así como le diste grandes dones a Pedro, danos también grandes dones a nosotros para nosotros servirte en todo momento con amor, con cariño, con entrega, poniendo nuestro corazón en ti, nuestra mente y nuestras manos que sean para hacer siempre lo que tú deseas, Señor, para bien de tu iglesia, para bien de la humanidad, para bien de nuestras familias, de nuestra sociedad. Bendícenos, Señor. Bendice también en este momento a todos nuestros suscriptores. Concédeles tu gracia, tu amor, tu fortaleza y concédele también liberación, Señor, a tantas personas que están pasando por momentos difíciles, que están siendo atacadas por el mal. Te suplicamos con todo el corazón que les bendigas, que protejas, que liberes, que sanes, que santifiques. Amén. A todos que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y la Santísima Virgen María les conceda también su constante intercesión por el bien personal, familiar, social y del mundo entero. Aquí seguimos para ustedes con Reporte Católico Evangelizando para ti. Terminamos este trabajo realizado con todo el corazón, pero en cualquier momento seguimos trabajando para todos ustedes con todo el amor y con todo el cariño. Hasta una próxima entrega.